parte lo menos posible de la tendencia y que el ajuste posterior, cuando las condiciones cambien, sea lo menos dramático posible. Por tanto, en conclusión, nuestro sistema de precios no resiste un shock adicional. Estamos en terreno delicado. No tenemos margen de maniobra para enfrentar un shock de precios en petróleo o un shock de precios en algún commodity determinante, porque nuestro nivel de inflación está por encima de la meta, va a estar por encima de la meta durante una buena parte del año, con algunos momentos crucialmente altos, y además la inflación tendencial, el componente firme, que no se arregla con diferimientos de precios, está por encima de eso. Los agentes necesitan señales claras en materias de precios. Estamos en proceso de negociación de consejos de salarios y los empresarios y los trabajadores necesitan tener una meta creíble en materia de inflación para saber a dónde anclan sus expectativas de inflación. En ausencia de ello, la probabilidad de que ingresemos en negociaciones complejas en materia de negociación salarial y de ajuste de precios que afecten las expectativas y que afecten la propagación de la inflación hacia adelante son altas. Los equilibrios macro y la competitividad sectorial no admiten que el ajuste se procese 100% por una apreciación del peso. No podemos, en esta coyuntura, trasladarle a una apreciación del tipo de cambio, llevar el tipo de cambio de 17 pesos para comprar 2 puntos de inflación, porque en ese contexto vamos a generar un problema macroeconómico del estilo que Javier señalaba y afectar la competitividad sectorial en varias ramas no despreciables y sobre todo generadoras de muchos puestos de trabajo en Uruguay. En ausencia de una señal fiscal que acompañe la política monetaria, será muy difícil alinear las expectativas con la meta de inflación. Y yo lamentablemente creo que el gobierno no está en el mejor momento desde el punto de vista político en su interior para transmitir la señal fiscal que precisamos. Uruguay debería estar en condiciones de hacer algo parecido a lo que Brasil está haciendo en materia fiscal, pero la impresión que uno tiene de ver el debate público es que el gobierno está enzarzada. Yo diría, el debate político de este país está trasladado a la interna del gobierno. No hay debate entre el gobierno y la oposición y por lo tanto todo el debate y toda la presión está sobre la interna del gobierno, lo cual hace que no sea el mejor momento para que las medidas dolorosas puedan ser implementadas, porque justamente quienes tienen que implementar esas medidas dolorosas están en el fragor de la batalla en la interna de la fuerza de gobierno. Por lo tanto, el mensaje de la presentación es: no hay lugar, haciendo referencia a lo que es el título de una película reciente, para señales débiles. Si no estamos en condiciones de transmitir señales contundentes en materia de compromiso con la inflación en las próximas semanas y consistentes, tratando de mostrar qué movimientos monetarios, cambiarios, transitorios vamos a hacer, a pesar de que sepamos que esos movimientos son inconsistentes a medio plazo, pero que son necesarios ahora para rebajar la tasa de inflación, manejados con alguna señal de naturaleza fiscal, el problema de los precios puede terminar siendo un problema mucho más importante sobre fin de año, sobre todo si el escenario internacional se vuelve más volátil en materia de precios, como el fenómeno de Japón y el fenómeno del norte de África parecen insinuar. Muchas gracias. Bueno, han llegado algunas preguntas de ustedes esta mañana, algunas referidas a temas puntuales, lógicamente, que se han abordado por diferentes de los distintos economistas esta mañana. A mí me gustaría, como introducción, antes de pasar a las preguntas puntuales, preguntarle una opinión a los tres. Creo que, si mal no recuerdo, Alfie fue el que dejó entrever un poco más ese tema, y es justamente el ruido de las propuestas que han estado surgiendo en el correr de los últimos días desde el seno del propio gobierno. Hablo concretamente desde el espacio 609, el sector mayoritario, que ha presentado el presidente de la República y el ministro de Economía una propuesta de cambios en materia tributaria. Allí se hablan de cambios fuertes en cuanto al tema del sector agropecuario, se hablan también de situaciones relacionadas con el IRPF y el IAS, con la suba de la tasa del 7 al 10% de las rentas empresariales. Me gustaría, en primera instancia, cómo ven esas propuestas y ese debate en este momento y en el marco de este año. Es para los tres, pero pueden comenzar en el orden que gusten. Insólito, es decir, yo a veces creo que estoy durmiendo y soñando, teniendo una pesadilla, no sé qué decir. Pensar que los propios del gobierno no vean los resultados que todos vemos. Todo este ruido empieza por un afán redistributivista
en tiempos de crecimiento fortísimo como el que tenemos y con los precios de los alimentos liderando el proceso, normalmente uno debería esperar que la distribución del ingreso cayera, y en Uruguay no ha caído, ha mejorado. El salario real ha subido muchísimo, no hay desempleo, la pobreza y la indigencia han bajado firmemente en los últimos años, y da la impresión de que no alcanza, que no conforma. Realmente insólito. Mi reacción es de estar totalmente fuera de foco, sin entender, es la razón de la sinrazón, digamos. A ver, al fin una discrepancia. Yo no creo que, por más que el indicador pueda mostrar cierta mejora de la distribución del ingreso, cuando uno analiza la encuesta de hogares y ve la evolución de los distintos componentes de ingreso, está muy claro que la subdeclaración, en especial en los titulares de rentas y de renta del capital, ha aumentado fenomenalmente, porque las demás fuentes de ingresos, salarios y pasividades se alinean a las estadísticas generales, números gruesos, y esta se desalineó totalmente. Esta muestra que no crece, muestra que caen además, cosa que no parece razonable. Pero más allá de eso, sí comparto que hay un tema de esta obsesión de redistribución que está bien, es una de las funciones del sector público. Las funciones del sector público básicas son la equidad y la eficiencia, que a veces se dan de bruces entre la equidad y la eficiencia, pero bueno, son las funciones básicas, equidad y eficiencia. La equidad básicamente son situaciones para redistribuir los ingresos. El tema es cómo se redistribuye, y el ruido que hay, bueno, donde el gobierno es gobierno, es más gobierno, es oposición liviana, es oposición dura, es todo. Está claro que, yo decía, la lógica interna del partido de gobierno hay que acordar. Porque como todos tenemos el último voto en alguna cámara, la última Coca-Cola del desierto vale, y fría no saben lo que vale. Y entonces, esa es esa lógica, para no quebrarse. Pero, ciertamente, las bases para redistribuir están en lo que se decía, están en la educación. La base de la redistribución está en la educación y es de largo plazo. Todas las cosas para redistribuir son de largo plazo. Es la educación, es la infraestructura, es dejar que mejore la infraestructura carretera, dejar que mejore los puertos, dejar que competencia la energía, dejar competencia en el transporte carretero, que es una cosa bien complicada lo que está pasando. Bueno, dejar esas cosas. Mejorar la educación, mejorar el adiestramiento de nuestros muchachos. Hay que ver lo que está pasando en por qué los muchachos se van después del tercer año del liceo. Se van porque sienten que básicamente que no le agrega nada, porque empiezan a repetir cosas. Es cierto, se repite más profundo, pero como sienten que no le agrega nada, se van. Entonces tenemos en el fondo alfabetos, pero analfabetos funcionales. Y ese es un problema terrible que tenemos. Claramente, por lo pronto, yo no veo ninguna solución en el corto plazo más que traer gente del exterior, en especial en cargos semitécnicos o técnicos, que, aunque sea como vinieron nuestros abuelos o nuestros padres en algunos casos, con determinada adiestramiento y determinada cultura, y que le enseñen a los demás mientras están trabajando. No hay otra forma. Así como estamos, tenemos un proceso largo. Ahora, el ruido interno en materia tributaria, pero no solo en materia tributaria, en una cantidad de materias es enorme. Y la verdad, algunas propuestas pueden ser más o menos, no va a cambiar mucho la historia, pero otras son de una extravagancia que realmente yo no la comprendo. Y claramente, como todo, nuevamente, mientras la bonanza de los precios, yo digo, si en Argentina, haciendo lo que hacen, igual crecen al 9%, y mientras dejen de hacer el sector privado con la bonanza de los precios, como decía Gabriel, eso tapa todo. Si dejan el sector privado igual, eso tapa todo. Ahora, la ola empieza a bajar y empiezan a surgir todos los problemas de verdad, porque los cambios estructurales de fondo yo no los veo hechos. En términos del deber ser, antes de lo que pienso que va a pasar, yo creo que en Uruguay tenemos un problema con el debate público importante, y yo creo que en buena medida pasa porque insisto con esta idea, toda la discusión
política hoy está centrada al interior de la fuerza de gobierno. Y por lo tanto, lo que saben los miembros de la fuerza de gobierno es que la interna dentro de esa fuerza de gobierno, que además es la que más probablemente vaya a ganar la próxima elección por ahora, es jugar a la izquierda. Y por lo tanto se instaura un debate sistemático en la interna de la fuerza de gobierno desde la izquierda. Y en este caso cobró la fuerza de la redistribución del ingreso. La falta del debate público más amplio sobre temas más importantes, que introduce toda la atención y toda la visibilidad sobre la interna de la fuerza de gobierno, introduce esto. Eso es, me parece a mí, el elemento de contexto sobre lo que está pasando. Desde el punto de vista del deber ser, yo creo que estoy convencido que los economistas no hemos terminado de convencer a la sociedad de que la recaudación tiene que ser lo más neutral posible y que la política distributiva se realiza con el gasto. Lo peor que podemos hacer, la experiencia del país es clarísima al respecto en los años 40 y en los años 50 y en los años 60, que cuando uno introduce distorsiones impositivas a los efectos de perseguir otro objetivo que no sea recaudar, las distorsiones sobre la asignación de recursos terminan siendo devastadoras, y mucho más cuando la economía recibe un shock externo. Esta no es una economía grande como es Brasil, no es una economía grande ni siquiera como es Argentina, donde un mercado interno puede resistir esos fenómenos. Uruguay tiene que tener señales claras en materia impositiva. Y por lo tanto creo que ahí tenemos todavía un largo camino que recorrer los economistas o los técnicos tratando de convencer a quienes toman decisiones finalmente, que no somos muchas veces nosotros, de que ese es el camino más lógico y prudente, y sobre todo en Uruguay. Respecto a lo que va a pasar, yo tengo la impresión de que en ausencia de cambios importantes en el gobierno, que no los visualizo en este momento, los cambios tributarios que van a tener lugar de aquí a por lo menos un año y medio, tienen que ver estrictamente con la instrumentación de la rebaja del IVA. Los otros cambios que están puestos sobre la mesa van a ser objeto de debate, van a ser objeto de discusión, pero no va a haber modificaciones sobre IRAE, no va a haber modificaciones sobre IRPF, va a haber modificaciones sobre cómo se instrumenta esa rebaja de IVA. Si hay algo más en términos de lo que es la rebaja del IVA, estaríamos, desde mi punto de vista, con la información y con el análisis que hago, estaríamos asistiendo a un rebalanceo de las fuerzas al interior del gobierno, algo que yo no veo como probable a corto plazo. Así que creo que hay mucho ruido, que no ayuda ese ruido, que no ayuda este estado de asamblea pública y de debate que es promovido a veces desde el propio gobierno, que todo el mundo alcance su propuesta y vemos qué pasa, pero que en principio yo creo que incluso ustedes, que son empresarios y toman decisiones, cuando converso con ustedes, en general la impresión que todos tienen es que las decisiones las seguimos tomando porque no va a haber modificaciones sustanciales que afecten nuestro negocio en los próximos años. El tema de la redistribución de la riqueza es una inquietud que nos ha llegado a la mesa de parte de muchos de los que están aquí presentes, y algunos hacen un agregado planteando una contraposición en lugar de ver la evolución o las señales claras o no claras del gobierno en lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza a través de las reformas tributarias. Se preguntan si no sería mejor una redistribución mucho más eficiente del gasto. ¿Qué señales ven ustedes en cuanto a la redistribución del gasto de forma más eficiente desde el gobierno? A ver, lamentablemente yo creo que no hay ninguna señal de gasto eficiente. Más bien es acumulación de gasto. De hecho, la ley de presupuesto es el ejemplo más típico de lo que fue una acumulación de gasto por el gasto en sí mismo, sin programa. Uno cuando pasaba la zaranda y veía qué hay atrás, y no había nada casi. Yo creo que lo único que había realmente es la reforma del 222, que creo que está bien inspirada y que está en general está bien pensado, y nada más que eso. Ahora, no miremos ahora, que es casi la repetición sistemática de lo de atrás. Miremos atrás. En el fondo, hubieron algunos gastos que estamos haciendo y que todo suma, en el cual claramente, no solo en la enseñanza, que fue tirar la plata ahí, nadie sabe contra qué, sino en materia de seguridad social se hicieron dos reformas que cuestan muy caras y que son realmente, discúlpenme el término, calamitosas, porque la reforma de la caja bancaria, a un costo de valor actual en aquel momento, con los dólares de aquel momento, de 1.200 millones de dólares, igual que el rescate de Uruguay de 2002, para que dentro de 10 años tengamos el mismo problema que teníamos antes. Y además,
a los jubilados le saquemos el 40% de la jubilación frente a la alternativa que había, no tiene ni sentido. Y hay impuestos sobre los créditos, etcétera, etcétera. Y algo parecido con la reforma de la salud. Miren que la reforma de la salud, desde mi punto de vista, primero es bastante parecida a otros lugares del mundo y han fracasado. Van a terminar naturalmente con el FONASA 1, FONASA 2, FONASA 3, no importa, son todos con pagos adicionales, ¿sí? Pero en el fondo, el grueso de la gente va a tener un servicio muy básico y ajustado por calidad necesariamente. Entonces no hay nada en materia de gasto. No hay nada en materia de gasto. Yo creo que ahí está el punto clave. Yo comparto lo que dijo Gabriel recién, acá el tema de los impuestos y el tema de saber que los impuestos son para recaudar y tienen que distorsionar lo mínimo posible. Todos los impuestos son malos, todos distorsionan. Si hay un objetivo de país y un consenso entre todos, en general entre todos, de que nuestro destino es un país abierto que comercie y exporte e importe al resto del mundo, tengamos que tener un sistema tributario acorde con eso. Y un sistema tributario acorde con eso son con impuestos indirectos básicamente, con muchos más impuestos indirectos que directos, y en especial el IVA. ¿Sí? Realmente ahora me complace, discúlpeme que diga esto, pero es increíble lo que estamos escuchando acerca del IVA. Resulta que el IVA ahora parece ser bueno. De los sectores más radicales, después de haber dicho cualquier cosa del IVA, resulta que ahora es bueno porque bajando el IVA en realidad no se mejora la distribución del ingreso. Vaya descubrimiento en términos generales. Subámoslo, dice Javier. Vaya descubrimiento en términos generales. Pero realmente a mí me resulta asombroso. Entonces, ese es parte del ruido que hay. Porque además, vamos a ser claros, la gente escuchó durante mucho tiempo que el peor impuesto del mundo, el más regresivo, el peor, y resulta que ahora es bueno. Es mejor que el IRPF, cosa que yo no tengo ninguna duda que sea mejor que el IRPF. En general, ni que hablar para la estructura productiva que Uruguay se tiene que dar, o cuál es el modelo de país que todos estamos de acuerdo que tenemos que tener. Ahora, estos ruidos que parten justamente desde el seno del propio gobierno y que en definitiva están teniendo distintos capítulos, es el IVA, es el aporte al sector agropecuario que se ha mencionado por allí, son los cambios que yo recién le mencionaba. Hablo desde el punto de vista de la señal que se da como Uruguay país para el inversor que llega y que ve, más allá de los indicadores importantes que ustedes han destacado aquí esta mañana, ese escenario de intento de toqueteo de lo que hay. ¿Cómo es transmitido como señal y qué tanto puede pesar e influir a la hora de tomar decisiones? Los impuestos son cosas que no se cambian todos los días. Los impuestos... La última reforma del 73. Claro, y resulta que quien lo ve de afuera dice, pero como es el mismo partido que está en el gobierno que hace 4 años hizo una reforma que se supone que era trascendente, que era importante, que contó con la unanimidad de esa fuerza política, y solo 4 años después resulta que hay un ruido terrible sobre ese tema. Entonces, que o fue mal hecha en aquel momento o cambiaron las ecuaciones internas de poder, que es quizá lo más probable dentro de la fuerza política. Lo ideal sería que se dejara quieto, en todo caso siempre se pueden hacer ajustes marginales, etcétera. Pero lo más gracioso del caso es que, o lo más triste del caso es que se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, porque dice, hay que bajar 2 puntos de IVA. Lorenzo había dicho en el presupuesto que se iba a hacer con cargo a mayor eficiencia de las agencias recaudadoras. Bueno, vamos a esperar que esa mayor eficiencia se dé y la plata entre para decidir después si se bajan los 2 puntos del IVA u otra cosa. Bajar ese impuesto en un momento de boom de consumo es un contrasentido. Hasta el Fondo Monetario coincide con eso, o sea que ya es una cosa generalizada. O sea que yo diría que, en todo caso, y yendo a lo de Gabriel, el ideal sería bajar todo lo posible el IMESI a los combustibles, porque eso no es un subsidio, eso en todo caso es ir a un impuesto más razonable, puede ser permanente y no transitorio. Y en fin, ahí no hay ninguna inflación reprimida, es un cambio estructural. Se toma la decisión de bajar el IMESI a los combustibles, que va en beneficio de la producción, que en todo caso puede ser más afectada por un tipo de cambio más bajo. Si bien entiendo que el debate empezó fuerte en verano y que recién, más allá de que el clima de negocio en este país ha cambiado mucho y se hacen muchas cosas en verano, admito que por ahora no hay ningún empresario de los inversores extranjeros, de los que nos visitan a nosotros en el estudio o de los que nosotros conversamos en el estudio, locales e internacionales, que esta discusión le esté poniendo en tela de juicio una decisión de inversión. Ahora, obviamente, si este proceso continúa
y se tiene la percepción distinta a la que yo dije antes, de que efectivamente hay cambios en